A todos ustedes, muy pero muy buenos días, preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de autoridad, mañana de esa gloria de Dios descendiendo del cielo para nuestra existencia. A todos ustedes de verdad les bendigo, les doy una grata bendición que sale del corazón, no es de palabras, es de verdad, de corazón. Que Dios permite que nuestras vidas hoy se llenen de su amor, de su bondad, pero también de su autoridad. La palabra de hoy dice, Él da autoridad. Y es una verdad muy grande, hermano. Si toda la autoridad es Él y Él no la quería dar a nosotros, y a veces nosotros rechazamos su autoridad porque queremos hacer nuestra voluntad, entonces muchas veces queremos es simplemente caminar en nuestros pasos y no seguir las huellas del Señor. Pero Él da autoridad. Y porque Él la tiene, es que nosotros tendríamos que entender que Él es el que tiene la autoridad, no es ni nuestra concupiscencia, ni nuestra manera de ser, ni nuestra manera de hablar, ni lo que tenemos, ni cómo hablamos, ni cómo hacemos, ni cómo gobernamos o manipulamos, sino que al contrario, Él es el que da la autoridad. Y en esta mañana es una mañana de bendición, una mañana de grandeza, una mañana de autoridad de Dios en nuestra existencia. Y yo quiero que hoy tomemos esta palabra, yo quiero que tomemos esta palabra y la coloquemos de verdad delante de nosotros, como cara a un espejo, la coloquemos a nosotros, porque Él es el único que nos da autoridad, Él es el único que nos bendice. Quiero que tomemos un momento la Biblia y abra su Biblia ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 5. Yo quiero que tome su Biblia en este momento, abra ahí, hermano, para que entendamos, hermano, qué significa. Y dice sobre todo, y vamos a leer el verso 1, vamos a leer ese verso 1 que dice claramente 5:1, dice, Hijo mío, estar atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Y dice, verso 2 dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Hermano, y estas dos palabras nos hablan de que Él nos está delegando autoridad. Estos dos versículos, capítulo 5 de hoy, 5 de marzo, perdón, 5 de abril, discúlpenme, 5 de abril del 2021, 5 de abril del 2021, estamos declarando hoy que vamos a recibir el consejo del Padre y que vamos a guardar en nuestros labios la ciencia para que no caigamos en lo que no debemos caer, para que de verdad no estemos buscando la autoridad de en otro lado, sino la autoridad de Dios. Él es el que da la autoridad, no hay otro, Él da la autoridad. Y tal vez como esta mañana, tal vez o hace ahora y tantos minutos, les decía en Mateo capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, para que los que sepan qué significa potestad, significa autoridad, significa dominio, significa gobierno, significa en ese momento todo es posible. Y eso a mí me sorprendía, esta palabra, me sorprendía de manera especial cuando llegaba uno a la presencia de Dios y de verdad encuentra que lo que uno ha vivido no es una autoridad, sino una manipulación, un deseo de vanidad, tal vez un deseo de gobernar, de dirigir, de hacer algo especial para que los hombres lo vean. Pero no es esa manera de buscar al Señor diciéndole, aquí está mi vida, para que tú me des autoridad en tu pensamiento, en tu gracia, en tu bendición. Y eso marcaba la diferencia, eso como que rompe los esquemas de una manera especial. Y yo quiero que estas citas bíblicas, tanto en Proverbios, capítulo 5, verso 1 y 2, así como hoy en Mateo, capítulo 28, 18, vamos a entender que Él es el que da la autoridad para que tú tengas posición, la autoridad para que tú tengas dinero, la autoridad para que tú tengas sanidad, la autoridad para que, hermano, halles gracia delante de los reyes. Hermano, Él da la autoridad y lo dice la palabra y lo dice, y Él estará con vosotros, por allá lo dice en Mateo 28, 20, y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Pero la claridad más grande es el que Él nos da la autoridad. Y yo quiero que en esta hora y en esta mañana inclinemos un momento el rostro y hablemos con Dios, hablemos de que cuál autoridad estamos buscando,
sino deberíamos siempre buscar la autoridad, porque si Él nos da a nosotros autoridad, hermano, podemos, como dice Él, hacer cosas más grandes de los que Él hizo en la tierra. Como dijo el Señor Jesucristo, y harás cosas más grandes de las que yo hice en la tierra, pero si le pedimos a Él la autoridad. Hermano, toda autoridad colocada en la tierra es porque Él la ha dado. No es que me colocó el hombre, es que estoy buscándolo por mi fuerza, por mi trabajo, por mi posición, por mi... Nada, hermano. Él es el que la da y Él sabe por qué la delega. Recuerde que la Biblia también nos dice claramente que cuando nosotros no hablamos, hasta las piedras hablan. Y tal vez, hermano, había un hombre muy inteligente llamado Balaam, y ese hombre era muy sabio, era un hombre de verdad entendido. Y este hombre, tal vez siendo tan entendido, le tocó Dios utilizar a un burro o una burra para que le hablara, para salvarle la vida. Hermano, porque a veces, hermano, estamos delegando la autoridad donde no es. Y es mejor que Él nos dé la autoridad. Él da la autoridad que necesita dar para limpiar, para sanar, para revitalizar, para reformar, para restituir, pero especial, muy especial para reconciliar. Y es este lunes que tenemos que hablar de esto, ¿no? Pues la autoridad, la que tú vas a tener y la que quieres tener, no te la da el hombre, te la da Dios. Pero esa autoridad nunca se gana con orgullo, con vanidad, con prepotencia, con soberbia, con arrogancia. Esa se gana con humildad, con servicio, con trabajo, con entrega, como Él nos enseñó, de verdad, poniéndose la camiseta. Y eso de verdad, Él lo hace. Él lo hace. Por eso tal vez allá en Mateo capítulo 28, verso 19, id, lo dice claramente, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabes, hermano? Ahí es donde viene el servicio, el trabajo, el compromiso, la entrega, la humildad. Ahí es donde viene todo eso. Pero Él es el que da la autoridad. Él es el que la da. Él da la autoridad y no la estemos buscando en otro lado, sino busquémosla en Él, pero no la ganamos con palabras. No la ganamos por posición, no la ganamos por dinero, no la ganamos porque hablemos mejor o hablemos bonito, o peor, o no sé, o burdos o gamines, no lo sé, la verdad no lo sé cómo descifrarlo en ese momento, pero Él la da de otro nivel, lo da cuando hay entrega, cuando hay servicio, cuando hay compromiso, cuando hay humildad. Y yo quiero que entendamos ese principio fundamental, cómo recibiremos la autoridad. Él da la autoridad, pero Él no se la da a cualquiera. Por eso, cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro y hablemos con el Rey que vive por los siglos de los siglos. Por eso, con humildad, la posición que tú quieras tener, la que quieras tener en el mundo, te la va a dar Dios. Porque toda autoridad es delegada de los cielos para la tierra. Pero, ¿por qué la delega el Señor? ¿Por qué la delega? Por esfuerzo. Hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero un presidente no es presidente porque se la pasó sentado, porque no fue al Senado, porque no fue a la Cámara, porque no fue a la Asamblea, porque se la pasó acostado. No, hermano. O porque se la pasó en la casa. No, hermano. O porque se la pasó, no sé, haciendo qué. No, hermano, él le tocó pasar por muchos puestos, esforzarse, trasnochar, estudiar, levantarse, ponerse la camiseta de gobierno para poder que el pueblo lo conociera y que cuando lo conociera el pueblo, ser elegido por el pueblo. Hermano, así es que, hermano, pensemos muy claramente cómo se obtiene la autoridad. La autoridad de Dios se obtiene porque viene del Señor, pero Él no necesita, Él no ocupa a las personas desocupadas, Él ocupa a las personas ocupadas porque saben qué nivel de responsabilidad tienen. Y por eso cerremos nuestros ojos y abramos nuestro oído, coloquemos nuestro oído delante de la presencia de Dios. Padre, preciosa hora, en el nombre de tu Hijo amado, presentándonos delante de tu grandeza, con la humildad que debe tener todo cristiano que quiere buscar de tu presencia. Bajo la unción de tu Santo Espíritu, el cual enviaste en el nombre de tu Hijo amado, para poder tener ese discernimiento, para poder buscar ese camino. Hoy estamos aquí, oh Dios. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú pones reyes y tú quitas reyes, sabiendo que eres tú el que hace la obra, no el hombre, sabiendo que nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos y cada instrumento puede ser más necesario.
No podremos, como me decías esta mañana, no podremos colocar sobre la estufa un utensilio de icopor o desechable, sino tiene que ser algo de aluminio, algo que soporte el calor. Esa es la autoridad que tú diste. No todos pueden ponerse en el calor, todos pueden ponerse para servir, para depositar ahí, pero no todos para ponerse en el fuego. Y tal vez fue algo que fue tremendo, el cual hablaste a mi vida, el cual hablaste a mi corazón, el cual me hiciste esa parábola de todo sentimiento. Y hoy hablar de esto, Señor, me daba cuenta. Tú no puedes poner en el fuego a gente de icopor que se derrite con un mero calor, sino tienes que colocar gente de hierro, de aluminio, que soporte el fuego, gente que pueda soportar todo lo que está hirviendo por dentro. Por eso, gracias, Señor, por esta hora, porque eres tú el que da la autoridad, eres tú el que coloca toda bendición, eres tú el que gobierna y el que dirige, pero de ti viene la autoridad. Y por eso hoy, Señor, me sorprendía esa palabra de ese apóstol que decía: si tú no vas, yo no voy. O de ese hombre con fe, o de ese hombre escogido, o tal vez ese amigo tuyo, Enoc, Abraham, que sabían que solamente tú dabas la autoridad, que tenías el control, que toda la autoridad que consiguieron en la tierra simplemente se puede abandonar como lo hizo Abraham, porque dejó su tierra, su casa y su parentela. Y la autoridad que tuvo de verdad, que marcó la diferencia, fue la autoridad que tú le diste como hombre de fe, como el padre de las multitudes de la fe. Esa autoridad fue ganada y delegada por ti, Señor, porque viste su actitud, porque viste su compromiso, porque viste su entrega, porque viste que pudo abandonarlo todo por seguirte a ti, Señor. Tal vez sea el nivel, Señor, donde deberíamos entender cómo conseguir la autoridad. Por eso, Padre, en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana, Señor, nos humillamos, Dios, para abandonarlo todo y permitir que tú seas el que crezca en cada uno de nosotros. Porque eres tú el que tiene autoridad. A ti fue el que te delegaron la autoridad y así tú la delegarás al que tú quieres, Señor. Por eso, gracias, Dios, por aquellos que están en eminencia. Y oramos por ellos, cualquier nivel que tengan, Señor. Oramos por ellos para que tú seas bendiciéndolos, para que seas tú llevándolos en lugares de excelencia, Padre. Señor, permíteles tener la boca llena de ciencia y su mente llena de tu sabiduría. Permíteles en todo momento, aquellos que están en eminencia, dueños de empresas, gerentes, jefes, Señor, coordinadores, no lo sé, Padre. Padre, presidentes, gobernadores, ministros, alcaldes mayores, alcaldes menores, Corte Suprema, capitanes, generales, tenientes, coroneles, no lo sé, Dios, dragoniantes, como quiera, Señor, la jerarquía que sea, Dios, los que estén en eminencia, padres, madres, maestros, Padre, el que esté en eminencia, Padre, médicos, jefes, no lo sé, Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que cada autoridad sea delegada de tu mano y bendecida por tu mano, Padre. Que sea de bendición para toda la humanidad. Allá donde hay un enfermo, Señor, que ese que tiene autoridad sea el que le dé fuerza, sabiduría, ciencia y ganas de vivir a los que están allí, tal vez hospitalizados con tubos, con mangueras, y no solo pasar a mirar y tomar un signo vital, sino pasar y darle fuerza, darle vida, darle esa autoridad para que pueda delegar autoridad sobre esa enfermedad, sobre ese cuerpo.
ese gobierno, que seas tú el que dirige para que no tome posesión ninguna cosa que pueda quitar y alterar la paz de tu pueblo. Padre, no lo sé cuántas cosas oraban esta mañana por esta palabra que tú le delegaste, Padre, a nuestro Señor Jesucristo toda autoridad, y Él la delegará a nosotros. Por eso, Dios, en esta preciosa hora y en esta preciosa mañana, Señor, derramamos nuestra vida, derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para entender lo que tú nos estás hablando hoy, para entender lo que tú nos estás diciendo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta hora, por esa palabra tan grande que le dijiste a los discípulos, que cuál era el mayor de ellos. Y fue la palabra base para decirle, le delego autoridad al que se humille, al que sirva, al que le lave los pies a los demás, al que esté siempre ahí presente, al que esté dispuesto. Dios, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Háblanos a través de cada cita que tú nos tienes hoy, Señor. Háblanos a cada cita de la que tú dejaste escrita, Señor, por algunos hombres que pudieron ser utilizados como vasijas de hierro, de aluminio, aún de barro, Señor, pero no de icopor, como tal vez hoy ya se está hablando en todo el mundo, que se está muriendo la generación de hierro y se está levantando una generación de cristal. Con todo se parte, con todo se derrite. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos de una manera especial, Dios mío y Señor mío. A que si es una generación de cristal, que renazca una generación de cristal, pero de ese cristal tal vez antibalas, antimotines, tal vez ese cristal que le llaman blindado, ese cristal que pueda soportar muchas temperaturas, tal vez como es la refractaria en un horno, Señor. Dios, que no sea esa generación de cristal que se está solo viendo transparencia, pero no está soportando, y por eso el enemigo quería acabar con una generación de hierro para poder destruir una generación de cristal. Pero hoy nos levantamos delante de ti, que si es una generación de cristal, sea una generación de cristal blindado, que sea una generación de cristal, pero que no sea lo que tal vez están haciendo manejar para sentirse importantes, sino que de verdad sea una generación que soporte todas las artimañas del enemigo. Padre, lo colocamos todo en tus manos. Todo, Dios, en esta hora, Señor. Todo de una manera especial, porque son tantas palabras que tú hablaste a mi vida hoy, esta madrugada, anoche, cuando en la madrugada empezó a caer agua del cielo y me mostrabas tantas cosas, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Háblanos hoy a través de la palabra, porque la autoridad viene de ti y la delega al que de verdad soportará cualquier circunstancia, Señor. Gracias te damos, Dios. Y todos decimos, amén, amén y amén. A todos ustedes, mis queridos hermanos, qué rico estar aquí en esta hora, qué rico cada mañana estar de verdad cuando está cambiando toda la fisonomía de la mañana. Y estamos viendo cómo Dios está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón.
cómo Dios está hablando de manera especial a lo que somos. Y es algo que de verdad a mí me sorprendía. Y quiero que empecemos con esa cita bíblica que Dios nos está hablando en esta mañana. Y esa cita bíblica que deberíamos entender, hermano. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y quiero que empecemos con esto, ¿no? Pero también quiero que, hermano, presentemos esa gran comisión a la cual Dios está delegando una autoridad. Pero ¿a quién se le está delegando una autoridad? Al que va, dice Mateo 28, 19, dice claramente, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él no está diciendo vayan, hagan su vida, no, está diciendo vayan y más bien hagan lo que tienen que hacer. Ustedes que se les da la autoridad, vayan y tomen posesión de esa autoridad. Tal vez, hermano, si yo miraba cuando Josué estaba preocupado porque no vio la nube de Chequina, porque no vio, sino que su Señor se había ido, se había muerto. ¿Qué iba a hacer con ese pueblo tan grande? Porque el mismo Moisés le había delegado ya a Josué que él era el que iba a seguir como cabeza del pueblo de Israel. Y yo decía, wow, ahí sí, lo que yo siempre he dicho, de sapo a príncipe. Hermano, lo que me pasó a mí, yo era un sapo y alguien me empujó al charco y me convertí en príncipe. De sapo a príncipe, hermano. Y de verdad, hermano, en ese momento sorprendía como alguien que pudo, siendo sapo, cumplir con las cosas, hermano, puede ser príncipe porque ya sabe cumplir con todo. Puede cumplir con todas las circunstancias, con todo lo que le demanden, con todo lo que le manden, porque ha sido delegado de parte, porque va a poder ir, porque ha sido delegada esa autoridad, hermano. Todos, hermano, podemos llegar a un nivel de tomar esa autoridad de Dios, pero no es para que nos jactemos, sino para cumplir, para estar cumpliendo cada día con lo que dice el Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 23. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, verso 23? Y vamos a leerlo de manera especial. Mateo 4, 23. Dice así. Dice la palabra de Dios en el 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tienes algo contra tu hermano, dice claramente, entonces todavía no tienes control de tu vida. Dice claramente, no des nada porque todavía no tienes el control de tu vida. La autoridad es cuando no tienes nada que dolerte, nada que te amarre al mundo, sino tienes la autoridad de servirle al Señor con todas las fuerzas de tu corazón. Tienes esa autoridad de gobernar y de decir, Señor, yo estoy aquí porque de verdad esa autoridad que tú me diste, la estoy manejando, la estoy manifestando, la estoy llevando a ese nivel que tú quieres que yo la lleve, hermano. Y eso me sorprendía. Mateo capítulo 4, verso 23, perdón. Y recorrió Jesús toda Galilea, discúlpeme, estaba hablando el 5:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y hermano, a mí me sorprendía esta palabra y lo digo de corazón porque es que la autoridad que tenía el Señor Jesucristo no iba para decir, es que yo soy el Hijo de Dios, yo mando aquí, yo mando allá, yo hago esto, vaya usted haga esto, vaya. No, hermano, ¿sabe qué? Esa autoridad que tenía él era para ir y él hacerlo, para estar demostrando que la autoridad que tenía no era, hermano, para hacer su voluntad, sino para cumplir con lo que Dios le había delegado, para cumplir con absolutamente. Por eso dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él no vino a decir, no, es que yo soy el que mando. La autoridad no es para sentarse a mandar, la autoridad es para demostrar por qué se tiene autoridad. Y eso era lo que tenía el Señor Jesucristo, y eso era lo que nos estaba enseñando. Ahora, Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Juan capítulo 11, vamos a leer. Juan capítulo 11, rápidamente. Juan capítulo 11, 43 y 44. Vamos a leerlo de una manera especial. Evangelio de Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Vamos a leer y dice así, dice,
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermano, aquí es donde viene, hermano, donde podemos decirle a toda persona que puede salir de su cueva, que puede salir de su manera de vivir, porque lo están desatando, porque hay una libertad, hay una autoridad, porque el que habla con autoridad se vive con autoridad, se siente la autoridad, porque sabe lo que está haciendo, porque sabe que de verdad nada lo va a trancar, nada lo va a frenar, sino que sabe que Dios, la autoridad que le dio, no va a ser una autoridad para sentarse a esperar, sino para seguir trabajando. Y eso marcaba la diferencia. Eso a mí me sorprendía esto. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad, hermano, podemos decir de verdad a aquellos que están muertos en vida: ven fuera? ¿Con qué autoridad, hermano, aquellos que están atados por los problemas, por los vicios, por las amarguras, por cada circunstancia de su vida, si no podemos decirles: sal fuera? Porque de pronto no estamos ahí, porque de pronto no nos ven, porque de pronto somos los que queremos mandar, pero no estamos siendo aquellos que nos paramos en la brecha. No somos siendo aquellos que de verdad estamos dispuestos a ver la gloria de Dios. Y tal vez es eso, hermano, tal vez hay cosas que Dios quiere hablarnos en esta hora, quiere decirnos, hermano. Mateo capítulo 10, verso 1. Devolvámonos a Mateo rápidamente, 10. Mateo 10, 1. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 10, verso 1. Dice así: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí, hermano, no es que era el Señor Jesucristo, no, perdóneme, pero aquí, y yo quiero que entremos en el caso, Mateo capítulo 10, verso 1 nos dice que Él así como Él tiene autoridad, nos ha delegado autoridad. Y que si nosotros no somos capaces de hacerlo lo poco, ¿cómo vamos a hacerlo mucho? La palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y hay algo que debemos entender en esta hora, y hay algo que debemos saber, hermano. Él da la autoridad, no la autoridad que tenemos los hombres de hacer lo que se nos da la quiere, sino la autoridad que delega Dios para que podamos obedecerle, la autoridad que le delega el Señor Jesucristo para que podamos seguir sus huellas, la autoridad que nos da el Señor Jesucristo para saber de verdad qué es lo más importante en nuestras vidas. ¿A qué le estamos dando el primer lugar? Y eso, ahí es cuando Él da autoridad. Es ahí donde Él da autoridad. Hermano, créanme, ayer me senté con una mujer en la iglesia, a hablar con ella un momento. Esta mujer no solamente tenía problemas físicos fuertes, sino tenía problemas familiares, tenía problemas económicos, no tiene con qué comer. Me senté con esta mujer a hablar de muchas cosas y yo decía: wow, qué capacidad tan grande tiene esta mujer. Dios le va a dar una autoridad tan grande, porque a pesar de todo lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, está aquí contigo, Señor. Y yo lo pensaba, yo lo decía, y esta palabra, yo decía: Dios, esta es la palabra de mañana, gracias por mostrarme algo, porque fue algo tremendo, hermano. Y créanme, tenía, hermano, todo para no ir, tenía todos los problemas para no ir, tenía todos los problemas para no llegar, pero lo hizo con todas las fuerzas de su corazón. Y ahí esas personas son las que Dios va a delegar una verdadera autoridad. Miren lo que dice Mateo capítulo 9, verso 6. Ahí en el capítulo anterior, en el 9:6, mire, dice claramente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sabe, hermano? Cuando de verdad hay alguien que tiene autoridad, va a ver que la gloria de Dios lo está respaldando. Va a ver que la gloria de Dios está manifestando. Va a ver que la gloria de Dios está siendo diferente.
Está siendo totalmente diferente, hermano. Y si Dios hoy nos da la potestad, nos da la autoridad, como dice Mateo capítulo 10, verso 1, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos haciendo nuestra autoridad o estamos tomando su autoridad? ¿Estamos haciendo lo que se nos da la quiere o estamos haciendo lo que Él quiere? Porque es muy diferente esa palabra, mi querido hermano, mi querida hermana. Juan capítulo 5, y vamos a leer Juan capítulo 5, vamos a leer del 25 al 29. Juan capítulo 5, rápidamente. Juan capítulo 5, vamos a leer del 25 al 29. Y yo quiero que esta palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro corazón. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán resucitados de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, y no es que no vaya a resucitar, porque es que cuando Dios prometió, la vida eterna la prometió, pero resucita para, hermano, dice claramente, algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Y Él prometió la vida eterna y Él no va a quedarse con ello. Así es que, mi querido hermano, hay algo que tenemos que tener claro: la autoridad del Señor Jesucristo, Él la delega sobre cada uno de nosotros, pero Él es el que da la autoridad. Solo nosotros tenemos que tener la capacidad de saber qué vamos a obedecer. ¿Obedecemos al que tiene la autoridad o obedecemos a nuestra concupiscencia, que el enemigo nos está llevando a donde no debe llevarnos? Juan capítulo 10, verso 18. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Mire lo que dice Juan 10, 18. Dice claramente, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibo de mi Padre. Hermano, y aquí es algo que nosotros deberíamos pensar. Cuando Dios quita autoridad, es como dice la Biblia, Dios quita reyes, pero también pone reyes. Y lo dice claro, Él tiene la autoridad de tomar lo que dio y de volverlo a poner si lo quiere poner. Así es que, o colocar, o dar, o como quiera llamarle en esta hora. Pero es algo que necesitábamos entender. Hermano, Él da la autoridad, pero Él debe saber a quién se la da. Él no puede darle a todos autoridad, porque, hermanos, si no podemos obedecer al que vemos, mucho menos vamos a obedecer al que no vemos. Y la sumisión es la absoluta autoridad, hermano. Créame que esta mañana entendía que la sumisión es la verdadera autoridad que Cristo pone como opinión para darle la suprema bendición. Y esto marcaba la diferencia en mi vida. Esto marcaba de una manera porque entendía, hermano, y tal vez Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como sus escribas. Hermano, cuando hay que enseñar no por palabras, sino como quien tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Marcos capítulo 1, 27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí. Y todos, dice claramente, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermano, hay algo que tenemos que tener claro, que Dios cómo delega autoridad. Cuando de verdad la tomamos, cuando de verdad no estamos haciendo las cosas a nuestra manera, sino las estamos haciendo a la manera de Él, a esa manera que marca la diferencia. Hermano, Juan 8:28, por eso Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que
y que no hago nada por mi cuenta, sino hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Hermano, esta parte, cuando hablaba con Dios esta mañana, me decía que la autoridad más grande es aprender a ser sujeto, aprender a ser obediente, aprender a ser sumiso. Esa es una de las mayores riquezas del ser humano, cuando aprende el valor de la verdadera humildad, de hacer las cosas que le han mandado sin estar buscando prestigio, sin estar buscando fama, sin estar buscando quien le diga, uy, cómo eres de bueno, cómo eres de especial, sin necesitar golpecitos de espalda, sin que nadie sepa ni aún lo que estás sintiendo ni lo que estás sufriendo, sino que tu silencio de verdad enmarque la grandeza como la enmarcó en el Señor Jesucristo. Y eso rompe los esquemas, eso de verdad abre los cielos, mi querido hermano, mi querida hermana. Juan 7:16. Jesús entonces le respondió y les dijo, mi enseñanza no es mía, sino la del que me envió. Aquí es donde él hablaba de la autoridad que tenía, era porque era sujeto, era porque era obediente, era porque no pasaba por encima, era porque todo lo que le mandaba el Padre lo obedecía. Tremendo. A mí me sorprendía, hermano, ¿cómo puede saberse dónde hay autoridad? Él da la autoridad por ser como es, porque fue delegada sobre él, porque él sí fue obediente, porque él no pecó, porque él cumplió, porque él así le doliera, siguió adelante, porque él no buscaba lo suyo, sino buscaba el arreglo de los demás, porque él nunca se envaneció, porque él nunca se enorgulleció, porque él nunca se vio vanagloria en él, sino que al contrario, siempre la humildad estuvo por delante, y esa fue la autoridad que demostró en la tierra, y esa autoridad fue la que delegó, para que aún con esa misma autoridad, con esa misma humildad, pudiera con autoridad echar fuera los enemigos, porque no tenían autoridad, porque no tenían potestad sobre la humildad, porque no tenían potestad sobre la sujeción, porque no tienen potestad sobre la obediencia, porque cuando hay verdadera obediencia, los enemigos se van. Eso sí se lo puedo asegurar. Cuando hay verdadera obediencia, es cuando hay una verdadera autoridad. Y eso me enseña hoy la palabra. Él da la autoridad. ¿Cómo la da? Mostrándonos su obediencia. Él cómo te entrega cómo te entrega la autoridad. Él da la autoridad cuando hay obediencia, cuando hay sujeción, cuando hay entrega, cuando hay compromiso, cuando hay de verdad algo que marque la diferencia. Hermano, quiero que leamos un momento Mateo 8:23 en adelante. Y yo quiero que lo leamos de una manera especial. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillarán diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Saben por qué? Por la obediencia, porque se obedece al que es obediente, se obedece al que es sujeto, se obedece al que de verdad se es entregado. Y eso deberíamos tenerlo claro. Él da la obediencia, pero reconociendo por qué es la obediencia, por qué es la autoridad, por qué Él da autoridad. Esto debe marcar la diferencia. Yo quiero que cierre sus ojos un momento, incline su rostro y hablemos con el Dios del cielo, con nuestro Señor Jesucristo en esta hora, porque esa autoridad Él quiere delegarla sobre cada uno de nosotros, porque Él quiere delegar esa autoridad sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Él quiere delegar una autoridad completa en tu vida, pero la pregunta en esta hora, ¿tú estás sujeto? ¿Tú estás obediente? ¿Tú le estás cumpliendo? Ahí es cuando viene la verdadera autoridad, porque puedes ir a ser discípulos, porque no te importa ni tu casa, ni tu tierra, ni tu parentela, sino que irás a todo el mundo a ser discípulos. No lo sé, podría
mezclarte muchas palabras bíblicas en esta hora, como me las mezclaba esta mañana el Señor. Pero la autoridad no se gana sino por obediencia, por sujeción, por entrega, por compromiso. Él da la autoridad. Y miren la Biblia, busquen todas, hagan una apología de cada uno de los grandes ministros de la Biblia. Hagan una apología. Yo quiero que hagan una apología y se darán cuenta que recibieron autoridad cuando eran obedientes, cuando eran sujetos, cuando de verdad se colocaban la camiseta, cuando de verdad estaban dispuestos. Hagan una apología. No me miren a mí, no me crean a mí, sino tomen cada personaje de la Biblia, cada uno, y hagan una apología de ella. ¿Por qué recibieron la autoridad? Solo por qué. Diga, ¿por qué Dios les dio autoridad a ellos? Y miren, hagan la apología y miren el por qué Dios les pudo dar autoridad. Nuestro Señor Jesucristo les dio autoridad. ¿Por qué Pedro tuvo autoridad? ¿Por qué Pablo tuvo esa autoridad? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? O sea, preguntémonos por qué. Hagamos la apología y nos daremos cuenta. Mi querido hermano, mi querida hermana, pensemos en esto. Cierre sus ojos. Padre, preciosa hora, preciosa mañana, para declarar tu gloria, para declarar tu majestad. Gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos das. La palabra nos está enseñando de dónde viene la autoridad, porque tú delegas la autoridad. ¿Por qué le diste tanta autoridad a tu Hijo amado? Porque Él nunca te falló, porque Él nunca pasó por encima de ti, porque Él nunca quiso hacer lo suyo, sino siempre hacer lo tuyo. Porque podía echar demonios, porque podía multiplicar los peces, porque podía levantar al paralítico de la camilla, porque pudo salir Lázaro de la cueva, de sepulcro. ¿Por qué tanta autoridad? ¿Por qué pudo calmar los vientos y las aguas? Si no era porque estaba totalmente sujeto a ti. Y tú le diste tanta autoridad. Así como dice Mateo 28:18. Le delegaste toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Él la delegó a nosotros para echar fuera todos los demonios inmundos. A todos los que estaban enfermos poder sanarlos. Pero, ¿qué nos falta, Señor? ¿Qué nos falta para que esa persona que estaba necesitando tenga abundancia? ¿Qué nos falta para que esa persona que estaba enferma pueda sanar? ¿Qué nos falta, Señor, para aquella persona que tal vez estaba buscando ese recurso y le llegó el recurso? ¿Qué nos falta, Señor? ¿Qué nos falta para que aquella persona cambie por aquella petición, por aquella situación? ¿Qué nos falta para que pidamos al cielo que no deje de llover y no llueva, o que llueva? ¿Qué nos falta, Señor? Será obediencia, será sujeción, será compromiso, será entrega. Dios, oh mío, Dios mío, Señor mío, hoy en esta hora, enséñanos por qué delegas la autoridad. Reconozcamos todos en esta hora que Él da la autoridad. Él da autoridad, pero ¿por qué la da? Gracias, Señor, en esta mañana. Permítenos aprender a ser lo que tú quieres que seamos, para que podamos todos tener la autoridad. Y los que la tengan en este momento, Padre, yo te pido de manera especial que les des la ciencia, como dice hoy el Proverbio, capítulo 5, verso 1 y 2. Ciencia, sabiduría en su mente y ciencia en su labio, Señor. Yo te lo pido en esta hora. Gracias, Dios, y levanto mis manos y declaro que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor. Y todos decimos amén, amén y amén. A todos ustedes, mil gracias, Dios les bendiga. Recuerden, la gloria de Dios está con ustedes y los acompaña siempre. Tomen esta palabra, estudienla en casa, de verdad.
hagan una apología, redargullan todo lo que tenemos por dentro para que podamos hacer la voluntad del Señor. Porque cuando hacemos la voluntad, cuando hacemos como Él quiere, la autoridad que Él delega va a ser más grande de la que cualquiera se puede imaginar. Así es que mi querido hermano, mi querida hermana, Dios les bendiga, Dios les guarde, la gloria de Dios está con ustedes en todo momento. Hermano, todos los días, 6 de la mañana, refugio para el alma. Recuerden, todos los días, 6 de la mañana, refugio para el alma. Algunos minutos más, algunos minutos menos, pero siempre refugio para el alma. Recuérdenlo siempre. Dios les bendiga, el Señor les ama. Y se despide de ustedes, quien les ama en el amor del Señor, su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga, desde acá, desde Bogotá, Colombia. Ministerios Hepzibah para toda la humanidad. Y Hepzibah Radio, la radio que te conecta con Dios. Un feliz lunes, lunes de trabajo, lunes de estudio, lunes de todas las buenas dádivas. Tenga autoridad donde quiera que esté. ¿Cómo la tiene? Con humildad, con obediencia, con sujeción, con cumplir lo que Dios te ha mandado. Dios te bendiga, un feliz día.